Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos, hoy es 11 de marzo de 2019, estamos en la sala de noticias del Tiempo. Vamos a grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes de la agenda informativa del día. Y este lunes vamos a hablar de lo que sigue para la JEP, luego de las objeciones que le hizo el presidente Duque, de por qué Venezuela no sale del apagón, de los cargos que la Fiscalía le imputó al ex técnico de la selección Colombia femenina sub-17 y de lo que representa la muerte de una gran promotora del arte en Colombia, Gloria Sea. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Empezamos. El tema más leído: la decisión del presidente Duque de objetar 6 artículos de la JEP. Estamos hablando de la ley estatutaria que le da el marco para juzgar, procesar a aquellos miembros de las FARC y de otros grupos que han participado en los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado. Pero la decisión del presidente termina por abrir un gran debate nacional. Estamos en este momento con Edulfo Peña, editor de Política, y Marisol Gómez, editora de Justicia. Empecemos con Edulfo. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el contexto y por qué es la importancia de este debate alrededor de la noticia que dio el presidente Duque? Bueno, yo quisiera comenzar por lo siguiente. Son como 2 puntos que están preocupando mucho, pues sí, digamos a la opinión y digamos también a sectores domésticos de opinión, pero también a sectores de la comunidad internacional. ¿Cuáles son los 2 puntos? Uno, las 6 objeciones que hizo el presidente Duque, que ya las hemos repetido muchas veces, creo que Marisol y yo no las sabemos cada quien, pero por ejemplo, esa decisión de no permitir que se pueda renunciar a la pena por los delitos de lesa humanidad, de genocidio, delitos de guerra. Que no se permita que los operadores judiciales tengan que renunciar a hacer esa acción penal, que es radicar y hacer todos los procedimientos necesarios, más allá de que al final o no tenga una pena producto de la justicia transicional. Que no se pueda, por ejemplo, bloquear la extradición, como está ocurriendo con el señor Santrich. El presidente fue muy claro en decir que está establecido en la norma de procedimiento que la JEP no puede practicar pruebas como ahorita lo está tratando de hacer, en fin, pero son 6. Pero repito, entonces, las 6 objeciones de Duque, pero hay otro tema grande, muy importante, como ese o más, y es el anuncio de modificar el acto legislativo 01 de 2017, que fue el que le dio base jurídica al Acuerdo de La Habana. Eso también ha sorprendido a muchos porque meterle la mano a eso es como meterle la mano a los cimientos del acuerdo con las FARC. Y claro, entonces decíamos uno y otro temas, porque las objeciones van al Congreso, pero el acto legislativo irá a las sesiones ordinarias a partir de la próxima semana y vamos a tener, Andrés y Marisol, meses de debate. Pero como decía... Pero ya los tenemos. No, claro. Y hay que recordarle a los oyentes lo siguiente. De un lado se están ubicando figuras como el fiscal y Álvaro Uribe, el senador y expresidente, y del otro, como menciona Marisol, está el procurador que hoy salió a decir no estamos de acuerdo con lo que hizo y unos partidos el presidente políticos Duque y la comunidad internacional. Entonces vemos ya una alineación de fuerzas. Ahorita usted me deja contarle, Andrés, por lo que lado está pasando, por ejemplo, con la comunidad internacional, que me parece uno de los temas más delicados. Bueno, pero como son muchos los temas que tienen que ver con ese debate que se va a profundizar en los próximos días y semanas, empecemos con el del trámite en el Congreso. Bueno, eso significa que estas objeciones van al Congreso. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los caminos que tiene el Congreso, Marisol? ¿Qué puede hacer el Congreso con estos reparos del presidente Duque? Pues bueno, el Congreso, digamos que tiene 3 escenarios. Uno, rechazar, con lo cual al presidente le toca firmar la ley como salió de la Corte Constitucional. Tiene la posibilidad del Congreso de aceptar las objeciones, ¿sí? Esa es una, rechazar las objeciones o modificar las objeciones, ¿sí? Si las objeciones son modificadas... Hay 3 caminos entonces, sí. Aceptarlas, rechazarlas o modificarlas. En todo caso, Andrés, deben volver a la Corte Constitucional porque Duque no propuso la eliminación, o sea, no está proponiendo... Esa es una tesis que tiene controversia, ¿no? Eso es una tesis, no es seguro, mejor una hipótesis. Pero sí
Sí, Edulfo, porque... Por eso, pero otros abogados dicen que no. Que hay un antecedente clarísimo y es que, y un hecho más que un antecedente, es que el presidente Iván Duque pidió cambios en artículos. Incluso lo que el presidente pide es cambios en artículos, ¿sí? Entonces, eso significa que en cualquier caso, como va a haber modificaciones, eso tiene que ir a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional la vuelva y lo revise y vuelva a sanción presidencial, que ese ha sido incluso, Andrés, el gran, digamos, como la gran pregunta que se han hecho los sectores como encabezados por César Gaviria o por Humberto de la Calle, que dicen vamos a dar una vuelta muy innecesaria. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la carta de César Gaviria lo que dice es, antes de que esto entre al legislativo, estas objeciones, debería preguntarse a la Corte Constitucional si estas objeciones tienen sentido. ¿Para qué? Para que evitemos gastar un montón de tiempo en una cosa que puede otra vez volver a la Corte y la Corte decir, como está viendo esto ya Andrés, estaba eliminado, yo no tengo, dificultades vuelve y se elimina. Porque basados en sentencias de la Corte, hay quienes afirman, como el secretario general del Senado, Gregorio Elhaj, que está normado que esto es una discusión entre el Ejecutivo y el Congreso, y que la Corte no tiene nada que hacer porque la Corte ya hizo control constitucional. Bueno, pero hay que recordar, por eso, esa es otra versión. Que el presidente Duque dijo anoche, tarde domingo, que todo volvía a la Corte. Totalmente. Sí, pero hay quienes no creen eso. Bueno, ese es apenas uno de los puntos de discusión. Eso solo demuestra que lo que vamos a vivir durante los próximos meses es todo un debate jurídico, de controversia, de interpretación de las normas para tratar de resolver un tema muy importante. Pero yo me atrevo a esta hipótesis incluso adicional también, Andrés y Marisol. Yo creo que nos vamos a ir varios meses en la discusión y que es probable, no es seguro, es probable que eso termine hundiéndose, simplemente hundiéndose. Ese es un escenario muy posible. ¿Qué pasa si se hunde? Porque no hay acuerdo, porque las mayorías en el Congreso no están en este momento en un punto ideal para que pueda prosperar una u otra decisión. ¿Qué pasa si se hunde? Pues lo que dicen algunos juristas, aunque también en eso hay opiniones divididas, es que si no prospera en ninguna de las cámaras, eso se hunde, el proyecto, digamos, la ley estatutaria de justicia queda hundida, que sería un escenario muy, digamos, muy crítico. Pero también hay un escenario que pocos han considerado, Andrés, y es que una de las dos cámaras acepte las objeciones y otras no. Si solo una cámara la acepta, también no importa si es Senado o Cámara, no, van a la Corte Constitucional si las objeciones son aceptadas, por ejemplo, por el Senado. Otro punto. Esa es otra tesis, dice que si eso ocurre, Edulfo, se hunde. ¿por qué dice usted? Porque hay otros abogados constitucionalistas que dicen que si una cámara, cualquiera de las dos cámaras o Senado lo aprueba y el otro lo hunde, el proyecto hay que archivarlo. Bueno, esa es otra tesis. Y la tesis de Marisol. Y la tesis es que la tesis, digamos, de la que yo tengo conocimiento porque por los juristas especializados en el tema constitucional y leyes estatutarias, es que si una de las cámaras acepta las objeciones y la otra no, y si las acepta completas, puede ir perfectamente, si la acepta válido por una de las dos cámaras, con que solo el Senado Cámara acepte, ya se consideran aceptadas las objeciones. Sí, hay un antecedente, el antecedente de la ley estatutaria, la única ley estatutaria que antes de esta había sido objetada, que fue la que objetó Juan Manuel Santos junto con su ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, en su momento, para suprimir un artículo de la ley estatutaria de justicia que admitía la reelección de auditor general. Ellos objetaron este artículo, solo el Senado aceptó las objeciones y efectivamente hoy no tenemos reelección de auditor general. Recordemos que las Cortes cambian de doctrina, no es la primera vez que ha pasado eso. Okay. Pero el tema en este tipo, el gran polémica en este tipo de casos, Andrés, es que el derecho se presta para muchas interpretaciones y el debate... Para pasar a otro tema los oyentes pueden estar enterándose de que aquí hay muchos caminos y que lo más claro es que nada está claro. Bueno, pero en otro camino, que es el camino de la explicación ante la comunidad internacional, usted nos quería decir algo. Sí, es un lío. Pues mire, una de las mayores preocupaciones es que la comunidad internacional pues se vuelva como no quiero decir como un enemigo, pero los países tienen cuidado de la comunidad internacional porque de ellos se necesita mucho. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea, que da tanta ayuda, que apoya a Colombia en tantas cosas, si encuentra que Colombia se resiste a eso, pues no creo que lleguemos al punto de sanciones, pero no es bueno tener enemigos en la comunidad internacional. Entonces ya el canciller hoy y el presidente se reunieron con todos los embajadores acreditados en Colombia y le explicaron. Unos quedan contentos, otros no quedan contentos. El canciller está saliendo en este momento para Nueva York
urgente, tuvo que modificar la agenda que tenía en Europa y se va para Nueva York, donde mañana se reúne con el secretario general de la ONU y con unos miembros del Consejo de Seguridad, porque es que este tema, Andrés, lo estaba monitoreando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un organismo muy respetable. ¿Qué le van a decir mañana los embajadores al canciller? Vamos a ver qué le dicen. Pues le adelanto que en unos minutos va a haber un comunicado efectivamente que representa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y seguramente la posición va a ser muy dura contra el gobierno porque es que este acuerdo de paz está depositado en nada menos y nada más que en el Consejo de Seguridad. Pero hay quienes ya, anoche el presidente Duque desvirtuó una tesis que los que han defendido el acuerdo de La Habana blindaje jurídico no tiene, blindaje jurídico no tiene, pero sí tiene apoyo internacional. El gobierno de Santos puso a decir que este acuerdo, sobre todo el acto legislativo 01 y el 02 de 2017, no lo podían tocar varios gobiernos, que eso quedaba petrificado. Resulta que hay una tesis constitucional que dice que no hay artículos pétreos. La discusión grande en el 91 es que no hay artículos pétreos y entonces lo van a cambiar porque se puede cambiar. Bueno, nos extendimos porque evidentemente este tema no va a terminar aquí. Estaremos hablando muchas veces de lo que sigue ahora. De pronto nos da diciembre, Andrés, hablando de ese tema aquí. Esperemos. Yo no creo. Ya veremos. Yo creo que se va a resolver muy rápido. Bueno. Yo creo que se va a demorar un poquito más de lo que piensa Marisol. Marisol, muchas gracias. La cifra del día. La cifra del día nos lleva a Venezuela, donde hoy lunes se cumplen 5 días del triste y doloroso apagón de energía eléctrica que ha generado ya no solo preocupaciones en los centros hospitalarios, sino escenas de saqueos, de personas desesperadas por obtener agua, como vimos hoy en un video que está en eltiempo.com, de gente tratando de encontrar agua potable y que todavía no se resuelve con claridad y que deja muchas preguntas sobre lo que está pasando sobre este tema. Estamos con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo. Eduard, ¿qué ha pasado en las últimas horas y por qué no se soluciona el apagón? ¿Qué tal, Andrés y amigos navegantes del tiempo.com? Lo que hemos venido viendo en las últimas horas son escenas dramáticas de personas buscando agua de manera desesperada, porque el hecho de que no haya corriente eléctrica significa que no hay electricidad para que las bombas logren hacer llegar el agua a las casas de los venezolanos. Entonces hemos visto gente con bidones, con galones, buscando fuentes de agua que bajan de la montaña, en el mejor de los casos, porque es agua, digámoslo así, natural, limpia dentro de lo que cabe, y en cambio otras están buscando también esa misma agua en reservorios donde va a dar el agua de las alcantarillas. Entonces esto es verdaderamente dramático, porque ya no solamente se suma la crisis de los hospitales y de los centros de atención, de las unidades de cuidados intensivos, sino que muy probablemente esto va a llevar a una digámoslo así, a un momento donde se van a disparar las enfermedades infectocontagiosas por cuenta del consumo de esta agua contaminada. Muy grave, muy difícil para los venezolanos. En algún momento de los últimos días se dijo, ya está volviendo la luz, ya hay reportes en Caracas, no así en otros estados de Venezuela, pero ¿por qué no se resuelve la situación definitivamente? ¿Qué está pasando en realidad? Es algo que el gobierno de Maduro no ha logrado dilucidar aún, no han dicho ninguna razón más allá de la propaganda acerca de que es un boicot internacional desde Estados Unidos, pero algunos analistas, algunos expertos técnicos consultados por El Tiempo explican que el daño debe haber sido demasiado grande como para que en unas pocas horas no se hubiera podido arreglar esta contingencia eléctrica como había sucedido en otros casos. En este momento Caracas, el 70% de Caracas ya tiene el servicio de luz, pero de una manera bastante intermitente, pero las ciudades del occidente de Venezuela, que son las más pobladas, hay unas que definitivamente no ha llegado la luz desde prácticamente el jueves, y otras, como por ejemplo tan importantes como Barquisimeto, también desde el jueves no han visto una sola gota de luz. Pero la misma emergencia dificulta la información, que circule con certeza qué está ocurriendo. Mucha gente no sabe cómo están sus familiares, mucha gente no tiene ni idea de cuál es la gravedad de lo que ocurre en esas ciudades. También estamos a oscuras en un tema informativo. Claro, por supuesto, Andrés. De hecho, las personas están intentando cargar sus celulares desde los carros
y se ponen a dar vueltas en las ciudades intentando buscar una señal de Wi-Fi que de pronto sus aparatos puedan detectar para decirles a sus familiares que están lejos que están bien, para de pronto informarse de algunas cosas y nada más. Ahora bien, Guaidó está diciendo, el presidente encargado Juan Guaidó está diciendo que ahorita hay una crisis energética, ya hay una crisis por el tema del agua y que viene una crisis de hidrocarburos porque la gente está desesperadamente haciendo colas en las estaciones de servicio para aprovisionarse de combustibles, no solamente para el auto, sino también para hacer funcionar las muy pocas plantas eléctricas que funcionan con combustible que hay en este momento en Caracas. Entonces, tanto así que está pidiendo que cesen los envíos de petróleo a Cuba para intentar de alguna manera paliar la crisis. Estaremos muy pendientes. Eduard, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La clave de las noticias. Y en el tema clave vamos a hablar de los cargos que hoy decidió la Fiscalía imputarle al extécnico de la Selección Colombia Femenina Sub-17 por las denuncias de acoso que hemos conocido en las últimas semanas. Estamos con Zair Buitrago, subeditor de Justicia del Tiempo. Zair, ¿qué pasó hoy con esta información procedente de la Fiscalía? Antes, pues en la audiencia acaba de terminar hace 30 segundos, la Fiscalía básicamente le imputó cargos efectivamente a Didier Alfonso Luna por el delito de acoso sexual, una conducta que da una pena de hasta 4 años y medio de cárcel en caso de que efectivamente resulte ser condenado. Por ahora la Fiscalía, en la imputación de cargos que hizo hoy, solamente menciona el caso de Carolina Rosso, la fisioterapeuta que lo denunció en su momento, aunque hace referencia en algún momento que habría otras 2 denuncias de otras 2 jugadoras, pero digamos que ese caso aún no ha sido judicializado. Destapó algunos chats como evidencia en los cuales él se refiere a ella pues muy cariñosamente, haciendo algún tipo de insinuaciones. Igualmente presenta como evidencia la denuncia de esta funcionaria y básicamente le da crédito a lo que ella ha señalado. La Fiscalía en la audiencia pidió una medida no restrictiva en la libertad, es decir, que el técnico no pueda salir de Colombia, obviamente que no se le pueda acercar a la denunciante y que cuando sea requerido por la justicia se presente. Y hace 30 segundos la juez del caso ha avalado esa petición, ha terminado la diligencia y ha ordenado efectivamente que no puede salir del país, que no se le acerque a Carolina Rosso y que obviamente cada vez que se requiera tenga que presentarse a la Fiscalía o ante la juez del caso. ¿Por qué no va a un centro de reclusión, Zair? La Fiscalía no ha hecho la petición, digamos que eso es potestad de la Fiscalía y en este caso la Fiscalía no lo hizo y tampoco lo hizo la Procuraduría. Básicamente en este caso tiene que ver con 2 cosas. Uno, que la pena no es tan alta, 4 años y medio de cárcel, y la otra, que efectivamente la Fiscalía considera que Luna ha asistido a las diligencias. De hecho, la audiencia está prevista para el 22 de abril, se anticipó porque Luna se presenta a la Fiscalía, dice aquí estoy, vamos a responder de una vez por esta situación. Y digamos que la Fiscalía considera que no hay ninguna posibilidad de que evada el proceso, de que intente afectarlo o que pueda afectar a la víctima. Eso teniendo en cuenta que hasta el momento su comportamiento, por lo menos frente a la investigación, para la Fiscalía ha sido adecuado. Bueno, ya veremos qué sucede. Zair, muchas gracias. Un gusto. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de lo que va a pasar con el legado de Gloria Sea, quien falleció hoy. Ella es un símbolo de la promoción del arte moderno y también de otras actividades que tienen que ver, por ejemplo, como con la ópera. Estamos hablando de una figura muy representativa de lo que tiene que ver con el desarrollo del arte en Colombia. Estamos con Olga Lucía Martínez, su editora de Cultura del Tiempo. Olga, ¿por qué es importante la figura de Gloria Sea? Porque Gloria Sea hizo, como ya lo había dicho, 2 grandes cosas. Primero, tomar el mambo cuando el mambo estaba en un momento muy difícil y lo recibió con 80 obras. Y cuando Gloria Sea entrega el mambo, 46 años después, lo entrega con casi 5.000 obras. No solo de artistas colombianos, sino de artistas internacionales. Un museo de arte moderno como el de Bogotá es muy importante en el concierto latinoamericano, es un gran museo. Y la ópera, Gloria Sea trajo... Yo diría que es un referente
no suficientemente valorado por muchos bogotanos. Y hay que hablar un poco de que en los últimos años vimos a Gloria Sea peleando precisamente por garantizar la supervivencia del museo, por mantener el nivel que siempre tenía y que quería ser como ese símbolo y ese lugar donde se expresaba ese momento especial del arte colombiano. Claro, y de ese arte contemporáneo. De hecho, Claudia Jaquín, que fue la persona que reemplazó a Gloria Sea en el Museo de Arte Moderno como directora, y Gloria Sea se vaya porque su familia le pide que descanse, Claudia Jaquín dice que Gloria le entregó el museo en un punto muy alto y que eso ha sido lo más valioso para el país, porque el arte, nosotros estamos acostumbrados a nuestros museos de historia, pero el arte moderno no es tan reconocido y Colombia no tiene tantos museos de arte moderno. Y el Mambo Bogotá es uno de esos grandes museos. En cuanto a la ópera, Andrés, yo creo que Gloria Sea, aunque tuvo muchos detractores en su momento, muchas personas que la criticaron por querer poner la ópera en el país, lo que ella nos trajo fue otra forma de arte muy importante en el mundo. Y de hecho, grandes tenores colombianos como Valeriano Lanchas le agradecen a Gloria Sea. Se debe mucho gracias a Gloria Sea. Y en eso también fue un poco ese Quijote incansable, también permanentemente buscando que esa expresión de arte lograra un camino en Colombia. Difícil, porque no era un camino claro, tan fácil. Pero Gloria Sea trajo grandes títulos al país. No desmayó con eso. Y yo creo que eso es lo que hay que valorarle a esta mujer. En Colombia tenemos estos Quijotes que han hecho de la cultura como su razón de ser, y cada uno en un espacio han demostrado que se puede hacer grandes cosas aquí en la cultura, pero también que se puede mostrar grandes cosas de la cultura de fuera aquí. ¿Qué piensa usted en el tema del legado? ¿Qué será más fácil de conservar o de proyectar hacia el futuro? ¿El tema del Museo de Arte Moderno o el tema de la ópera? Yo creo que los dos, porque es que finalmente Gloria terminó consolidando. El museo, cuando ya lo entrega, está consolidado, y Claudia Jaquín le ha dado otra visión al Museo de Arte Moderno sin perder el sentido de ese mambo de la ciudad de Bogotá y mambo de Colombia también. Y en la ópera, nosotros tenemos grandes artistas de ópera ya rodando por el mundo, girando por el mundo, entonces, y que van y vienen. Ellos trabajan en Europa, vienen a Colombia, hacen algo porque quieren hacer algo con su país, pero fue porque ese legado Gloria lo dio con la Ópera de Colombia. Luego el Ministerio de Cultura ya asume como un poco más esa parte operática también, y por eso es que se invierte en ese tipo de espectáculos y en traer a grandes figuras al país. Bueno, Olga, muchas gracias. Con mucho gusto. Cerramos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente mañana al finalizar la tarde aquí en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.